Hola, buenos días. Bueno, comenzamos la mañana, la resaca, que tenía sentido no solo porque sea domingo por la mañana, sino de ver qué nos deja, ¿no? La marea, el oleaje del día anterior, qué nos llevamos, qué podemos rescatar, qué se ha quedado ahí entre la arena y las piedras. Y bueno, vamos a tener este espacio de esta mañana. Javi nos cuenta ahí qué vamos a hacer. Eso es. Digamos que vamos a tener dos grandes preguntas para todo este momento de la mañana. Dos preguntas que van a inspirar el trabajo que vamos a tener. Una era ¿qué nos llevamos? Y otra es, ok, ¿cómo continuamos? ¿Cuáles son los siguientes pasos que podemos dar? ¿O cuáles son las ideas de los siguientes pasos que podemos dar? Y nos planteamos, incluso así como inspiración, un horizonte de 6 meses. Oye, ¿y de aquí a 6 meses qué? En esto de qué nos llevamos y cómo continuar, veíamos que probablemente haya diferentes niveles de recogida. Habrá un nivel de recogida que sea el nivel personal, la experiencia del día de ayer, del día de hoy de trabajo que cada cual se lleva. Probablemente haya otro nivel que sea más el nivel organizacional, pues qué me puedo yo llevar a mi organización, a mi colectivo, a mi agrupación. Y pensábamos que lo que os comentábamos ayer, que tendremos un documento con una sistematización de los debates, reflexiones, diálogos que hemos tenido, pues que eso pueda servir. Probablemente haya otro nivel que sea interorganizaciones, y aquí luego igual también al final haremos un pequeñito recordatorio de alguna herramienta que ya hay en Quorum Global, como el mapa en la web, que intenta ayudar a esto, intenta ayudar a que salgan nuevas conexiones o nuevas iniciativas, experiencias que se puedan impulsar, no entre todas las organizaciones, sino entre algunas de ellas. Y el último nivel es el nivel, digamos, de quórum, ¿no? De toda la gente que estamos aquí. Y en este nivel es el que queríamos invitarnos a pensar un poco más lo que nos queda de mañana. Bien, entonces vamos a tener un momento con algunas personas de las organizaciones que estaban detrás, ¿no?, de esta idea que lleva caminando tiempo, y bueno, tener una lectura de qué hemos sacado, qué hemos logrado, qué consideramos, y alguna propuesta, ¿no?, alguna idea de propuesta que nos pueda, bueno, por poner sobre la mesa un elemento, ¿no?, que no va a ser el único, como dice Javi, vamos a escucharnos y vamos a ver qué otros elementos puede haber de acción. Eso es, entonces vamos a tener, bueno, estas 3 intervenciones, y luego vamos a tener un momento de micro abierto en el que podamos completar estas ideas. Igual la inspiración para nosotras sería qué cosas podemos hacer, ¿no? No tanto igual qué relato somos capaces de construir, sino, oye, ¿y de aquí a 6 meses qué? Como esta pregunta. Y luego, después de ese momento de propuestas y demás, veremos lo que sale. Vamos a tener un momento en el que Yayo Herrero, pues tendrá también un momento así de compartir algunas palabras y algunas ideas y reflexiones, y luego haremos el cierre. Y después del cierre... Bueno, después del cierre hay una convocatoria de marcha, quien quiera sumarse, también con colectivos de aquí de Málaga, nos parecía importante, ¿no? Queríamos como salir a la calle bajo este lema, ¿no?, de paremos el naufragio de derechos, en la tónica que venimos reflexionando, ¿no?, de denuncia, de recuperación de la democracia, de lucha por la dignidad. Y bueno, ahí estáis. Quien quiera ir, pues como decíamos ayer, a las 12 tenemos un espacio organizativo para salir. Y sí queríamos hacer un tic logístico, ¿no? Y la maleta, ¿qué hacemos con las maletas? Aquí hemos intentado buscar las mejores soluciones. Ya habéis visto que hemos tratado de cuidar a todo el mundo y no hemos sido capaces de dar a lo mejor con la mejor de las soluciones, pero hay una solución. El recorrido no es súper largo, ¿vale? O sea, el recorrido en Google Maps, si lo pones, son como 20 minutitos caminando, luego va a llevar otro ritmo. Y bueno, ir una masa de gente con la maleta, invitamos a ir con la maleta, momento turistificación, no momento denuncia, en la calle. Quien vaya con más peso lleva mochila, hay gente que vamos más ligeras, podemos compartir ese peso, y pilla de camino, si luego hay alguien que tiene que coger un tren, un autobús, está un poco en la misma línea, ¿vale? Y luego quien tenga coche puede dejarlo aquí hasta las 4:30 de la tarde en el parking que tenemos abierto en la universidad. Así que esto es lo que podemos ofrecer y bueno, ya es vía libre para quien quiera ir.
Y igual también poner sobre la mesa que estamos aquí gente diversa con expectativas diferentes. Hay gente que igual está más en, ok, yo el lunes, o sea, mañana quiero tener una idea clara que llevarme. Igual hay gente que en realidad está aquí más para recoger inspiraciones generales. Entonces, bueno, somos conscientes de que tenemos esta diversidad y vamos a ver si podemos intentar cubrir, por lo menos, algunas, si no todas las necesidades, ¿no? O estas expectativas. Así que, sí. Bien, pues ahora damos paso a 3 personas: Isabel Iparraguirre, de Alianza por la Solidaridad; Cecilia Carballo, de Greenpeace; Ángel del Castillo, de ATAC. Así que os dejamos, pasamos palabra. Tú, ¿no? Pues a mí me gusta este. Bueno, pues a mí me gustaría un poco compartir o relacionar el momento que iniciamos hace casi ya 2 años, cuando empezamos a hablar de esto, y dónde hemos llegado hoy, ¿no? O qué se ha puesto de manifiesto en este encuentro. Y por ser, yo creo que breve, hace 2 años, cuando iniciamos las discusiones sobre si era necesario o no era necesario trascender al trabajo que hacemos, o del trabajo que hacemos a título individual o en nuestras organizaciones, y abrir otros espacios, yo creo que todos compartíamos en cierta medida un diagnóstico sobre la crisis civilizatoria y de valores. Y todos, de alguna forma, yo creo que identificábamos la urgencia, ¿no?, del momento político y social, ¿no?, incluso de las oportunidades o de los retrocesos del espacio democrático, ¿no?, en el que se insertan nuestras políticas y nuestras intervenciones, ¿no?, y parte de las actuaciones, ¿no?, orientadas a la transformación social. Todo este diagnóstico y estas reflexiones, yo creo que hoy tienen quizá todavía más sentido, ¿no?, que entonces. El mundo o el planeta vive en una urgencia mayor. Acaba de salir hace relativamente poco el informe del IPCC, que habla de la necesidad, efectivamente, de analizar los problemas de distintas ópticas, cosa que estaba en la esencia de Quorum. Habla de la urgencia, ¿no?, desde el punto de vista de las actuaciones, y habla de la necesidad de combatir con firmeza, ¿no?, el modelo sobre el que se sustenta el sistema capitalista. Y desde el punto de vista de las otras apreciaciones, el mundo hoy está peor, porque de entonces a ahora, pues, Trump se ha afianzado al poder, Bolsonaro tiene pinta de ganar las elecciones en Brasil, la Unión Europea se encuentra bajo mínimos históricos, y así podríamos seguir. Luego, la verdad es que desde el punto de vista de la relevancia, una de las cosas que sí que podemos decir, y yo creo que es interesante llevarnos para la reflexión, es que, bueno, parte de lo que estaba en su origen, detrás de la reflexión de Quorum, está hoy, y además está con más fuerza, ¿no? Sobre esto, pues yo creo que también creo que hemos avanzado algo, es decir, sobre esa idea de cómo articular mejor colectivamente nuestro trabajo sin perder nuestras identidades, pero efectivamente sumando en la construcción de esas alternativas. Sí que es cierto que podemos constatar que hemos de alguna forma puesto o queríamos poner en valor el potencial de todos, nutrirnos de nuestro trabajo. Yo creo que romper espacios también compartimentados y mitos. Mi sensación es que queda mucho, pero bueno, vamos despacio igual porque vamos lejos, o quiero pensar eso, ¿no? Y yo creo que es importante también que analicemos cada uno desde sus perspectivas
la acción política de nuestras organizaciones como sujetos políticos, ¿no? Y estos espacios, al final, también nos posibilitan un poco todo eso, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de encuentro que estaba en su inicio, que yo creo que se constata hoy, porque ha salido bien y porque es necesaria, sobre todo, pues es lo que a mí me salía a compartir, ¿no? Que vincula un poco el origen del proceso con bueno, lo que hemos vivido estos días o donde estamos ahora, ¿no? Y Isabel, porque nos hemos repartido así un poco el trabajo y mi compa por aquí, Araisa, os contará nuestras reflexiones también sobre qué nos llevamos, ¿no? del encuentro de Málaga. Pues nada, gracias. Igual, ¿no? En la línea de lo que venía diciendo Cecilia, pues esto es, ¿no? Esto es un proceso muy complejo. Espero que podamos explicar mejor todas y todos qué es esto de quórum. Sí, dejar claro, ¿no?, que las expectativas no era salir de aquí con, yo que sé, una serie de acciones súper claras, una serie de consensos súper claros y un decálogo de soluciones de cómo cambiar el sistema de arriba abajo, ¿no? Lamentablemente eso, ¿no? Pero bueno, sí queríamos poner en valor cosas que creemos que sí hemos conseguido, ¿no? Que es haber conocido otras experiencias, otras personas, otras organizaciones y poner puntos en común, ¿no? Y generar puntos de encuentro. También de disenso, que también es importante ponerlos encima de la mesa, y una cosa que yo creo que no se ha forzado por cómo estaba organizado, ¿no? Que en otros movimientos sociales, bueno, no sé si esto es un movimiento social, no lo es, pero bueno, en otros espacios en los que estamos de activistas, ¿no? Pues está la Comisión de Género, la Comisión de Feminismos, la Comisión de Vivienda. Aquí el hecho de cómo se han construido las islas ya nos ha hecho, ¿no?, sentarnos de muchos sitios y en salirnos de nuestra caja, de nuestra visión y de el microuniverso en el que nos movemos cada una y cada uno todos los días, ¿no? Eso yo creo que sí que se ha conseguido, el pensar de una manera más transversal y venirnos ya con esa mirada y el forzarla en las distintas dinámicas. Y Ramón me decía, ¿no? También otra cosa que me ha gustado es que creo que nos hemos centrado más en personas, en problemáticas y en tal, que en organizaciones, ¿no? Que resume esto de no venir a hablar solo de mi libro. Otras cosas que yo creo que sí que han salido es la necesidad de esto, ¿no? De lo que decía Cecilia, de la urgencia, la emergencia y de que yo creo que ha salido un montón de veces lo de poner la vida en el centro, la sostenibilidad y las personas en el centro. Todas las soluciones, desde económicas, ambientales, sociales, tienen que estar con esa premisa, ¿no? Yo creo que eso es algo que también nos llevamos y que ha sido muy fácil o bastante natural llegar a esa propuesta. Y bueno, por otro lado decir que esto sigue siendo un espacio abierto, en construcción, que no nos vamos a llevar de aquí todo súper cerrado. Pero bueno, que como decían ayer algunas de las personas que intervinisteis, ¿no?, ha habido participación muy variada, ¿no? Y desde el pueblo más pequeñico, como decía una compañera, a intervenciones más globales, yo me quedo con, ¿no?, la voluntad de poner en común, que yo la he visto durante todo el encuentro, y de seguir caminando juntas, ¿no? De que esto no se para aquí y bueno, y no esas ganas de ayer, del y ahora qué, aunque no tengamos claro, lo que está claro es que hay una voluntad de que así no, de que es lo que decíamos al principio y de vamos a seguir, vamos a caminar juntas y vamos a poner en común, ¿no? Entonces yo eso creo que es la idea principal que me llevo de quórum. Muy bien. Bueno, buenos días, marineras, marineros, bueno, y alguna Robinsona y algún Robinson que debe haber en la sala, ¿no? Y tal. Bueno, yo vengo de la flotilla de ATAC, es una flotilla internacional que llevamos tiempo, digamos, observando, analizando y profundizando en el monstruo marino este tremendo que es el capitalismo financiero, ¿no?, el capitalismo actual y demás. Lógicamente hemos coincidido en las reflexiones con muchas y muchos de vosotros, con muchas y muchas de vuestras organizaciones. Era necesario porque, lógicamente, es de tal dimensión el momento que estamos viviendo, como aquí se ha puesto de manifiesto, que si no lo hacemos en conjunto, pues va a ser complicado. Tenemos que pensar, como aquí se ha señalado, que este monstruo lo que nos está haciendo es comerse cada vez más el producto social, comerse
cada vez más la naturaleza y sobre todo pegar unos soplidos y unos bufidos tan tremendos que asusta permanentemente al poder, ¿no? De hecho, como habréis observado y habréis leído y visto estos días, pues cuando los mercados, esa cosa de los mercados, que en realidad son los inversores, como sabéis, tosen, pues aquí se asusta prácticamente todo el mundo. Y claro, nosotros siempre nos hemos planteado, cuando nos acercamos y digamos, se acercó, vamos, alguna persona con la idea esta de quórum a nosotros, siempre que nos hemos metido en alguna plataforma, en algún espacio, hemos mirado 3 cuestiones que yo creo que han salido permanentemente aquí, ¿no? Y que aquí se han señalado, ¿no? Que es qué puede avanzar, qué nos puede hacer avanzar en conjunto, qué ha hecho avanzar a la humanidad en su conjunto. Fundamentalmente el conocimiento, la libertad y la cooperación. Dice, y este instrumento vale, y pensamos que sí, y ahora me reafirmo bastante más, digamos, en que este es un espacio que puede, a través del conocimiento, de la libertad y de la cooperación, ser un baluarte potente, digamos, para intentar solucionar o ayudar a solucionar los problemas que tenemos planteados. Es un tema de conocimiento porque cada uno, nuestros campos y demás, pues no vemos muchas veces los pliegues derivados, digamos, de lo que antes os comentaba, ¿no? de este gigante que nos va comiendo muchas de nuestras vidas, de nuestra naturaleza, de nuestra política y demás. Y los pliegues siempre son esenciales, ¿no? A veces nos quedamos en temas macro y no se profundiza a veces en los coletazos que se pegan a distintos niveles, tanto territoriales como sociales, como personales y demás. Otro aspecto fundamental es el tema de la libertad, espacios abiertos, ¿no? Espacios con ideales múltiples, con ideas múltiples, como es un espacio como este, creo que son necesarios, digamos, para avanzar y tal. Y fundamentalmente un espacio como este lo que hace es el tema de la cooperación, ¿no? La cooperación necesaria para unir fuerzas en torno, digamos, a proyectos que puedan, digamos, superar la situación esta de crisis que tenemos. Y entonces nos podríamos plantear, ¿y qué podemos hacer? Si de verdad este es un espacio para el conocimiento, para la libertad y para la cooperación, ¿cómo podemos cooperar? Y aquí venía un poco la pregunta de las compañeras y la pregunta, yo creo, colectiva, ¿no?, que nos estamos haciendo. Bien, mire, este espacio yo lo asimilo, ya que estamos en términos marineros, como una especie, puede ser un rompehielos en el aspecto social, en el aspecto mediático y en el aspecto de político en el mejor sentido, en el político nuestro, en el cual podamos visualizar a través de los golpes, digamos, de este rompehielos, pues visualizar a las organizaciones y a la plataforma, pero sobre todo visualizar los objetivos que nos hemos planteado en función de lo que hemos señalado antes, del conocimiento y de la libertad, y sobre todo plantearnos, digamos, dentro de estos, pues unas acciones que pueden ser el futuro. Y aquí se plantea una pregunta que yo creo que es pertinente y que todos lo tenemos en la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? Oye, pues yo me atrevo a plantear un tema concreto. Dice, se nos ha dado un plazo, dice, a 6 meses. Bueno, vosotros sabéis que en 6 meses hay un momento, que es el momento electoral, ¿no? Electoral a distintos niveles, ¿eh? ¿Por qué entre todos, digamos, a través de este rompehielos, no visualizamos, digamos, pues los objetivos estos que hemos estado analizando aquí, nuestras percepciones personales, nuestras percepciones sociales, nuestras percepciones medioambientales, nuestras percepciones fiscales, etcétera, etcétera, etcétera? Sería un trabajo que podríamos realizar a lo largo, digamos, de estos 6 meses, con las fórmulas operativas que aquí ya se han señalado y que algunas ya están en marcha y demás, con tranquilidad, con amplitud, con libertad y sobre todo, pues, que visualizarnos fuera, digamos, de los elementos institucionalizados que a veces, pues sabéis muy bien que dejan de visualizar. Para mí es un momento claro, es un momento, digamos, que podemos trasladarlo, digamos, a una acción que yo la concreto en una especie de, no sé si una plataforma
digamos, social cara a para ofrecer a la sociedad, para romper la barrera mediática y para romper muchas veces la barrera política. Es un ofrecimiento que yo creo que, por lo que hemos comentado bilateralmente con algunas y algunos de los que estáis aquí y multilateralmente en alguna cena o en alguna caña y demás, pues podría ser una forma de comenzar y con independencia de que luego en los temas que cada uno actuemos, cada una se actúe en las organizaciones y a niveles personales, por supuesto lo hagamos, con independencia que pueden ocurrir situaciones coyunturales donde a lo mejor se nos ocurre dentro de este rompehielos pues apoyar en una dirección y en otra. Pero como elemento central yo dejaría aquí, no sé, para el debate, ¿no?, la posibilidad de establecer una especie de plataforma común entre todas, cara, digamos, a ese momento temporal, que es el tema de las elecciones, en realidad. Bueno, pues tenemos una primera idea, una primera sugerencia, un hito concreto y una sugerencia de cómo articular ese hito concreto. Probablemente haya algunas otras ideas más, o igual alguien que le apetezca añadir o comentar sobre esta primera idea inicial. Entonces vamos a tener ahora un rato para poder dialogar sobre esto. Sabéis que tenemos el tema de los micros que no son inalámbricos, tienen cable, entonces si veremos quién quiere hablar, iremos articulando, os pasamos el micro, os decimos que os acerquéis un poquito para que todo el mundo pueda escuchar y también con todo el tema del streaming. Así que empezaría ahora mismo el espacio de micro abierto. Por ahí tenemos uno. A ver. Yo creo que este es más largo. Yo solo quería aportar un aspecto autocrítico. Es decir, creo que quizás en los dos apartados que han propuesto falta un tercero, que podemos mejorar, ¿no? No solo que nos llevamos, sino que podemos mejorar. Y partiendo desde una valoración totalmente positiva e identificado con esto y valoración 99% positiva y de compromiso con el futuro de esto, hay un 1% que no podemos eximir de si somos realmente de cambio, ¿no? Entonces, yo quería decir solo dos cosas en esa línea de la autocrítica. Primero, una metodología quizás demasiado rígida que no permite muchos espacios de pensamiento libre, sino un pensamiento encorsetado, y que en los pocos espacios de pensamiento auténticamente libre y no encorsetado han sido reducidos. Yo se lo dije a los organizadores ayer, nos quitaron media hora prevista del diálogo libre, sin corsé, de última hora, porque algunos estaban dormidos, pero otros estaban pidiendo hablar, ¿no? Entonces, para mí, si los pocos espacios que hay de pensamiento no encorsetado se limitan, no hay libertad. Eso es lo primero, una metodología a revisar, que es típico de ciertas metodologías tan tecnificadas que quitan la libertad. Y segundo, ha sido nuestros análisis demasiado desde Occidente y desde el norte. Lo intercultural no es solo que vengan 2 o 3 personas absolutamente minoritarias, como dijimos desde el primer día, que eso sí, han tenido el empoderamiento de hablar desde ahí, pero que nuestros análisis no reflejan los análisis del 80% de la humanidad. Son análisis casi todos viejos o nuevos, pero desde el norte. Y en concreto, por ejemplo, un tema, la única chica musulmana que habló el primer día,
y no sé si está aquí, y que coincidimos en el espacio del, ¿cómo se llamaba aquello? Los latines, yo lo tengo perdido, Incinerator. Nos miramos espontáneamente por muchas cosas, ¿no? Estoy de acuerdo, por supuesto, que tiene todo derecho a decir el que dijo quemo a Dios, perfecto, pero no podemos quemar a las sociedades que creen en un Dios, no podemos quemar al 84% de la humanidad y entonces el hecho religioso no ha sido analizado como hecho político, no ha sido analizado como hecho político. Y nos miramos espontáneamente porque incluso en las celebraciones que se proponían por día, la amistad, el encuentro y tal, había varias puestas allí, de ella, mía y de otros, celebrar el encuentro de las religiones como un hecho sociológico de la mayoría de la humanidad y no fueron recogidas en los resúmenes, ¿no? Entonces hay una exclusión inconsciente de algo fundamental desde el sur, que es el factor religioso dentro del cambio social. Y segundo y último, aquí ha habido en Málaga hace poco un encuentro tan mayoritario como este o más, Foro Viento Sur, de profundización espiritual, en el que estamos muchos insistiendo siempre que no se olvide la dimensión política, pero aquí pasa lo contrario, que la dimensión política olvida la dimensión espiritual de Occidente. Eso ya es algo que estamos excluyendo del norte. Fundamental en las nuevas generaciones, no del PP, por supuesto, sino de la sociedad contemporánea. Dos elementos críticos, que veo que ya tienes prisa que acaben. Bueno, entonces, que creo que falta aquí autocrítica, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Tenemos por aquí. Voy a presentarme porque para mí una de las cosas importantes es que este encuentro sea de organizaciones. Evidentemente que es muy bueno que haya personas que a título individual hayan, digo hayan porque yo no vengo a título individual. Entonces, bueno, yo vengo como representante de la Federación Aragonesa de Solidaridad. Hemos intentado preparar este encuentro. Y para nosotros yo creo que es un momento de sí o no. Sí, como se ha dicho en la introducción, llevamos 2 años. Y cuando ha empezado el encuentro se nos ha dicho que, bueno, yo no sé qué es quórum global. Hombre, lo que decía, o sí o no. Está muy bien, me parece adecuado lo que se ha propuesto, es decir, vamos a darnos 6 meses, vamos a ver de lo que somos capaces en 6 meses. Yo creo que sí que ha estado en ese ambiente, es decir, que tenemos que tener una especie de documento fundacional. Como es obvio, pues ese tipo de documento tendría que tener un análisis de situación, un diagnóstico, que yo personalmente diría que no fuese catastrofista. Yo creo que tampoco es especialmente dinamizador ese tipo de análisis que yo he oído demasiado en este encuentro. Todos somos conscientes de esa realidad, pero vamos, evidentemente hay que reflejarla. Yo diría que no fuese excesivamente catastrofista. Tendrá que tener unos objetivos y tendrá que contemplar un plan de acción de mínimos, evidentemente no va a ser de máximos, de lo que podamos, como se ha dicho también, de lo que podamos hacer juntos. Allí en Aragón, bueno, quizás más en Zaragoza, porque la Federación, aunque es de Aragón, pues la vida más fuerte la tiene en Zaragoza, sí que hemos intentado aglutinar a los diversos sectores realmente de la acción social en sentido más amplio. O sea que aquí emplearía la palabra política en sentido amplio, ¿no? Diversos sectores de la acción política, la economía, la cooperación, el género, medio ambiente, lo que se conoce habitualmente como acción social, participación ciudadana, el movimiento vecinal y algún otro campo. Se acaba de nombrar los excluidos por una u otra razón. Ayer se nombraron un tipo de exclusión, ahora se acaba de nombrar otro tipo de exclusión en nuestras sociedades. Bien, esa sería un poco el intento de aportación, ¿no? O sí o no. Y vamos a ver en 6 meses qué pasa. Muchas gracias.
Podemos, a ver, un momentito, perdona, levantar la mano para que os podamos ver. 1, 2, 3 y 4. Igual las personas que estáis más lejos os vamos a pedir que os acerquéis. Voy a dar prioridad a una mujer, ¿ok? Hola, bueno, yo soy Clara de Entre Culturas y en este espacio un poco de volcar con qué volvemos mañana al trabajo, quería resaltar un par de puntos que me parecen interesantes con los que me vuelvo yo a mi ciudad. El primero es el proceso, no solamente este fin de semana de encuentro, sino todo lo que nos ha llevado hasta aquí. Este momento de juntarnos diferentes organizaciones, colectivos, movimientos y de pensarnos juntas para cambiar las cosas, me parece muy interesante y necesario resaltar. Luego, el elemento de la fuerza de lo colectivo, ¿no? Que no hay nada más potente que muchas personas actuando y pensando juntas, y este es el espacio en el que tenemos que a partir de ahora, a partir de mañana, construir para que siga siendo así, para que podamos, a través de una agenda de mínimos, a través de espacios de encuentro, seguir trabajando y alcanzando los objetivos que marquemos. Y luego, un elemento que yo creo que se ha repetido a lo largo de este fin de semana, en la jornada de ayer y un poco en las conclusiones que han volcado las compañeras hoy, y es ampliar la visión, ¿no? Que ya hay experiencias que están funcionando, que están trabajando desde otra lógica, que es una acción transformadora, y que en espacios como este se visibilizan y nos conectamos y las podemos posicionar en el mapa para empezar a trabajar juntas. Y nada, para cerrar, solamente quería comentar que nosotras queremos seguir y apostamos por estos espacios y queremos seguir participando de la construcción de este relato alternativo. Gracias. ¿Alguna cosita por comentar? Cuidado que no llega más el cable. Antes de la siguiente palabra voy a hacer por recoger alguna cosa que ha salido, ¿vale? Por ir aprovechando también que sea un poco de diálogo. Efectivamente, ya hubo un diagnóstico que convocó a una serie de organizaciones y hay un documento y hay un marco y se podría completar, pero no nos queríamos detener tanto en el diagnóstico, sino que la idea también de Quórum Global es una acción que invita a repensar la acción haciendo. O sea que queríamos también, y por eso el espacio en algunas ocasiones anteriores ha sido más reflexivo, más general, más sobre las causas, y muchas veces nos vamos con la frustración de no haber visibilizado qué experiencias ya existen, que era parte del objetivo del encuentro, ¿no? Visibilizar muchas cosas que ya están pasando, ver qué tipo de marcos, de argumentos, de cambio podemos proponer. Por eso había grupos que estaban pensados en esa clave y otros grupos estaban más pensados en clave de qué propuestas de acción, que no pretendemos que representen ni que todo el mundo diga este 100% de acciones las vamos a hacer, pero sí que veamos cómo hay cosas que están en movimiento, de las que podemos aprender, podemos llevar a nuestro territorio, podemos mezclarnos, y la devolución que se haga de todo el encuentro va a tener esas pautas, ¿no? Algunas van a ser más generales, más de trazo grueso, de perspectiva, de enfoque, de paradigma, y otras van a ser una serie de propuestas que se han visto en los grupos. Y no se pretende, ni muchísimo menos, que eso sea algo que todo el mundo se compre el paquete entero. O sea, esto es un espacio de encuentro, de interacción múltiple, de ver qué podemos pues emerger cada cual desde su diversidad, desde su identidad, pero fortaleciendo un poco esos puntos comunes, ¿no? Entonces, por recoger un poquito así de lo que comentabais antes. Bueno, yo soy Ramón. He estado en esto desde el día anterior, o sea, impulsándolo y creándolo con muchas compañeras. Pero tengo un miedo, porque yo sí he sabido o he querido saber qué era Quórum Global desde el principio. Yo no comparto eso de que no lo sabemos. Yo sí lo sabía, o al menos yo quería expresarlo, y era otra manera de trabajar. En el fondo no hemos inventado nada más que una forma distinta de estar juntos. Yo he hecho ya las bodas de oro de las organizaciones sociales, o sea que, y vengo de montones de frustraciones, de plataformas, de miles que hay. Entonces, siempre me ha parecido que nunca llegábamos a poner en común, que hablábamos del común, pero hablábamos de lo mío, lo pongo al lado del otro, pero no a trascender a algo nuevo. Para mí, Quórum es una cultura distinta de trabajar, y tengo un miedo, y es que nos convirtamos en Quórum ahora ya es una cosa estupenda. O sea, ya es otra plataforma más, es otro invento que luego otros desbordarán con otra cosa, etcétera. Aquí falta mucha gente.
no solo, como decía el compañero, de la diversidad, de muchos afectados por muchos de los conflictos, sino también otros muchos movimientos. Por lo tanto, es que seamos humildes y modestos a sumar, a introducir esta cultura que nosotros hemos adquirido en 2 años de trabajo, de mirarnos juntos, de ir más allá de lo mío, lo llevemos al territorio, a otros movimientos y a otras plataformas. Porque solos, si nosotros al final aquí acabamos creando un club, haremos lo mismo que se ha hecho siempre. O sea, cada territorio tiene su diversidad y tiene sus problemáticas, que a lo mejor no han salido aquí. Entonces, mi miedo es ese, que en un determinado momento nos sintamos tan a gusto, que digamos, bueno, ahora ya hemos creado una cosa estupenda. No, esto es algo en construcción con mucha más gente y falta aquí. Y luego quería decir 2 cosas más. Una, algunos compañeros me decían ayer, bueno, es que hemos hablado mucho de abrazos, pero no de política. Oiga, perdonar, el abrazo tiene contenido político. Cuando hablamos de acoger, cuando hablamos de acogida, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo abrirnos a acoger, a abrazar. Y eso tiene contenido político revolucionario. Es decir, nuestra contracultura es empezar a expresarnos con otra lógica que la del mercantilismo, etcétera. Entonces, que no perdamos el valor de lo que hemos dicho, porque muchas veces parece, dice, bueno, hemos hablado de ser buenos, bueno, que sí, claro, es que eso no es tan obvio, ser justos no es tan obvio. Es decir, que le demos valor y contenido político también a muchas de estas palabras, que si le damos una vuelta veremos que los compañeros que están luchando en la frontera y que hablan de acoger están hablando de esto, del abrazo, etcétera. Y por último, simplemente decir a los compañeros que habéis organizado aquí en Málaga, bueno, chapó, porque chapó. Porque fijaros que les decíamos, mira, vamos a organizar una cosa entre 10 y 1000, con un tema o 500, un día o 6, van a venir muchos territorios o ninguno. Entonces decían, bueno, ¿y cómo organizamos esto, no? Porque claro, organizar un congreso con unos ponentes que les mandas un billete de avión, vienen y dan una conferencia, está muy bien, pero organizar un lío de estos, donde la gente se tiene que sentir libre para venir y participar, pues evidentemente es otra cosa. Y lo han hecho de cine. Gracias. Una cosita, tenemos ahora mismo pedidas 4 palabras, vamos a dar espacio a una y luego vamos a ver si hay alguna mujer que quiera hablar y si no, daremos paso, vale, por ahí, entonces por acá, luego te vamos a dar prioridad a ti, si hay alguna mujer también, y luego pasaremos a las otras 2 palabras que tenemos, ¿ok? Gracias. Muy buenas. Yo vengo con un cabreo y con 2 propuestas, 1 y media, porque media ya al menos ha salido aquí. El cabreo. Esta mañana voy a internet, digo, a ver qué es lo que se está contando de quórum global, de islas encendidas en los medios de comunicación. Me he encontrado un mojón enorme, una bala de paja del oeste así que me ha proporcionado Google, como en las películas yankee, prácticamente nada, a excepción de la cobertura que ha hecho el Salto Andalucía, de la que ha hecho Onda Local Andalucía, que es el servicio de comunicación de información que tienen las emisoras municipales y comunitarias andaluzas, y de Onda Color, que es una de las organizaciones por las que yo estoy aquí de pie ante ustedes dando la chapa. Entonces, a mí el cabreo me suele llevar a la acción, y de ahí vienen las propuestas. En el grupo en el que participé ayer, en la isla de la gente soberana, planteaba que está ya bastante claro que los movimientos sociales, las organizaciones, deberíamos de dejar de prestar tanta atención, tantos esfuerzos, tantos recursos, tantas expectativas de que los medios, que muchas veces llamamos grandes, nos van a hacer caso. Hoy ni siquiera nos hacen caso en un breve en la página 20 de los diarios que hay aquí en esta provincia. Y a nivel nacional tampoco. Y muchas veces dedicamos recursos, esfuerzos, ilusiones en esa tarea.
¿Y qué pasaría si en vez de hacer eso, que no digo que ahora a la SER, a Onda Cero, a Diario Sur, a El País, a El Mundo, ya no les mandemos nuestros comunicados de prensa? ¿Qué pasaría si en vez de hacer tanto eso, dedicamos más recursos a hacer que los medios que hoy son pequeños, pero nos están dando cancha, sean grandes? A lo mejor es una forma de que seamos también nosotras más grandes. Y la comunicación es un problema que tenemos, es una necesidad que tenemos todas las personas que estamos aquí, todas las organizaciones. ¿O alguien se siente especialmente bien tratada y representada en los medios de comunicación de este país? Parece que no. Bien, la propuesta. Eso es así, entre otras cosas, porque en este país hay una legislación audiovisual que dice que ustedes son audiencia, que ustedes son receptores, que son lectores del país y oyentes de SER y Onda Cero, y que no les consagra a ustedes como difusores de información, como gente que tiene cosas que decir. La Constitución lo dice, pero como la Constitución es un libro que casi nadie se lee, pues entonces ahí queda. Cambiemos la ley audiovisual de este país. En Andalucía lo hemos hecho. Y hemos conseguido que los medios de comunicación comunitarios, que hoy somos pequeños, y también hay mucha reflexión que hacer sobre por qué somos pequeños los medios comunitarios en nuestra casa. Pero hoy, a la mayoría de gente que tengo aquí, no es de los medios comunitarios, sino de las organizaciones. ¿Se imaginan ustedes, y acabo, se imaginan ustedes que en su ámbito la legislación les limitara su presupuesto anual a 50.000 euros al año? Puede haber aquí gente que diga, ojalá tuviéramos 50.000 euros al año, ¿no? 50.000 euros al año es más o menos lo que equivale al contrato de 2 personas, a jornada completa. ¿Se imaginan ustedes que la legislación de nuestro país limitara la acción de su organización a solo su barrio, que no pueda tener una actividad provincial o autonómica o estatal? La norma, la legislación. ¿Se imaginan ustedes? Pues eso me está pasando a mí, a mi gente, a mi organización. En este país, los medios comunitarios tenemos ese tipo de limitaciones o intentan imponérnoslas. Y lo relevante no es que sea una limitación a mí y a la gente de mi organización, es que también es a ustedes, porque nos cortan las alas a todo el mundo. Así que cambiemos esa legislación. La propuesta es que el dolor que sentimos por la comunicación, por cómo es la comunicación en este país y la legislación, no sea solo un dolor de los frikis de la comunicación. El proceso que hemos vivido en Andalucía es que muchísimas organizaciones de diferente tipo dijeron es importante que los medios comunitarios vean superadas sus limitaciones legales y se abran medidas de fomento. Que en los medios públicos el derecho de acceso que aparece en la Constitución y que les habilita a ustedes para ir a Radio Televisión Española, a la Radio Televisión Andaluza, a hacer sus propios programas, aunque no lo sepan, ustedes tienen derecho a eso, que eso en la ley aparezca y se desarrolle adecuadamente para que su programa de su organización no sea colocado a las 3 de la mañana un domingo, sino que vaya en un horario no residual. Acabo. Que la ciudadanía pueda participar en la supervisión del audiovisual. Todo eso lo hemos conseguido en Andalucía, pero hace falta también conseguirlo a nivel estatal y esa es la propuesta. Y aquí se dejaba otra, que es la de analizar los programas electorales en clave quórum global y de derechos humanos. Yo la he creído entender así, si no me podéis corregir. Si ese análisis se realiza, los medios comunitarios difundiremos ese análisis a través de microespacios. Onda Color ya fue Premio de Comunicación Audiovisual Andalucía en una ocasión por el análisis que hicimos de los programas electorales en las elecciones europeas. Así que esa es la propuesta. Gracias. ¿Vais? Cuando de repente a Chus y a mí nos veis como que nos empezamos a poner un poco nerviosas, es que igual lleváis, o sea, que es súper interesante todo, pero os vamos a pedir que sinteticéis, intentéis ir, porque si no,
hay mucha gente que no va a poder hablar. Mira, vamos a dar ahora prioridad a 2 mujeres, porque hemos tenido bastantes ahora contribuciones de hombres. Teníamos por aquí una. ¿Quién había levantado la mano? ¿Te vienes? Ah, ¿para allá? La verdad es que yo quería hacer una reflexión con respecto a la necesidad de trabajar todos en conjunto, la cooperación entre todos nosotros, y vengo a dar una perspectiva un poco a nivel regional. Trabajo haciendo incidencia política a la Unión Europea y soy miembro de Concord, una plataforma europea que trabaja para el desarrollo. Y ayer acabé con una sensación un poco triste y un poco frustrante por ese rechazo a la Agenda 2030 y a los ODS. Entiendo de dónde viene el rechazo. Entiendo que la Agenda 2030 tiene como principio un crecimiento que es entendido desde una perspectiva capitalista. Entiendo que no es perfecta, que es un marco que no es perfecto, pero creo que ningún marco es perfecto y creo que como humanos, como especie, es prácticamente imposible llegar a un acuerdo unánime. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue rechazada por la región árabe porque no tuvo representación ninguna a la hora de escribirse. Pero aún así creo que la Agenda 2030 tiene elementos transformadores y es muy gratificante ir a una reunión en el Parlamento Europeo donde solo se hablan de cositas que a ellos les importa y decir: oye, el medio ambiente está muy mal, hay que hacer algo, es urgente, hay que poner a la gente en el centro, hay que poner al planeta en el centro. Y es curioso ver cómo hay muchas frases, he escuchado estas frases en este marco, la necesidad de poner a la gente y al planeta en el centro, pero rechazamos la Agenda 2030, quemamos la Agenda 2030. Creo que es injusto decir que se nos ha impuesto, porque creo que a nivel internacional hay muchos compañeros y compañeras que están haciendo un gran esfuerzo para que los gobiernos y para que a nivel internacional se acepte que las mujeres y las personas tenemos derechos a nuestros derechos sexuales y reproductivos, y que estos derechos sean aceptados por gobiernos como Gambia o como Arabia Saudí, que les cuesta, ves cómo se les atraganta esas palabras, y aún así lo tienen que aceptar porque es una presión que viene de todos. Entonces creo, y ya termino con esto, que antes de rechazarlo de pleno, hay que leerlos, hay que comprenderlos, hay que ver qué es lo que hay de bueno y hay que ver qué es lo que hay de malo. Hay que reapropiarse de la palabra crecimiento, hay que redefinirla, hay que decir qué es lo que significa. Es anticapitalista, es ecologista, pero bueno, solo quería decir eso porque me da mucha pena, porque de verdad si supierais la cantidad de esfuerzo que estamos haciendo a estos niveles en la ONU, en la Unión Europea, en Ginebra, estamos ahí, estamos luchando y tenemos la misma visión. Lo que pasa es que falla la comunicación y os necesitamos a las organizaciones que trabajan a nivel local, a nivel nacional, y necesitamos remar en la misma dirección. Solo pido, no la rechacemos tan de frente, intentemos entenderla e intentemos colaborar todos y remar hacia la misma dirección. Hola, voy a aprovechar este espacio para dar las gracias, que no las di el primer día, por habernos invitado. Yo vine en representación de La Marea el viernes y ha sido muy interesante acompañar este proceso, porque normalmente los medios de comunicación no disponemos de tiempo ni siquiera para estar en espacios así. Quería decir que estoy de acuerdo en casi todo lo que ha dicho el compañero de Onda Color. Solo quiero introducir un matiz, y es cuando ha dicho los medios no nos dan cancha.
creo que esa expresión es muy peligrosa. No necesitamos medios que nos den cancha, necesitamos medios que nos den información, que nos ayuden a poder competir con el discurso mayoritario. No sirve de nada, no confundamos propaganda, no difundamos con que tenemos que tener medios de comunicación para que hablen nuestro lenguaje que solo entendemos nosotros. Ya tenemos nuestros propios medios de comunicación. Lo que necesitamos es tener realmente esa documentación, ese saber conectar, que el discurso salga de aquí, porque si no, yo quiero que me entienda mi madre, quiero que me entiendan mis vecinas, quiero que me entiendan mis vecinos. Entonces, cuidado con tener medios de comunicación propios o afines. Deberíamos tener medios de comunicación honestos y que nos ayuden a denunciar, a investigar. Y eso es dificilísimo y eso es carísimo. Entonces, el alegato que ha hecho el compañero, que comparto totalmente, bueno, pues sí, es verdad, necesitamos ayuda, pero no para estar al servicio de nadie, sino para estar al servicio de la información y de toda la sociedad. Respecto a no ponernos nerviosos, por ejemplo, yo os animo a jugar hoy a ser periodistas y decir qué titular hubierais puesto hoy en una información. ¿Realmente creéis que ni el Diario Sur puede sacar una información todavía? Después de las conclusiones sí, pero ahora se lo puede decir 300 personas se reúnen para ver qué van a hacer. Eso no es un titular, porque entonces al día siguiente, cuando vuelvan a informar, pues nadie se lo leerá, porque dirá, además yo ya lo he leído, ¿qué es esto de quórum global? Primero tiene que estar muy bien definido y tenemos que dar este contenido y después presionar para decir, oye, qué medios más sinvergüenzas que ni siquiera son capaces de cubrir esto. Pero primero generemos bien la información y tener paciencia. Por último, sí quería decir que ha sido muy interesante. Yo me llevo, sobre todo, las conversaciones que hemos tenido, bueno, estas que decía de los espacios de libre pensamiento y libre conversación, porque es muy difícil hacer coberturas continuadas y con seguimiento, que eso es lo que necesitamos precisamente para cambiar el relato, por ejemplo, del cambio climático. Hay cada vez más debates de cómo explicamos esto sin que la gente se colapse y que diga, paso página inmediatamente. Cada vez que arriesgamos y ponemos en portada un cambio climático, vendemos menos. El número que menos ha vendido de nuestra revista ha sido el que dedicamos a la cultura. Es que fue horrible, o sea, no cubres ni los gastos. Los temas que nos interesan son complicadísimos. Hablar de personas refugiadas, ¿durante cuánto tiempo? Podría decir palabras muy crueles, porque la mayoría de periodistas, y los que hemos trabajado en grandes redacciones lo sabemos, son muy cínicos. Y decir, otro reportaje de refugiados, otro más de Lesbos, es que, seamos también sinceras, no los leemos nosotras mismas, porque todo nos suena. Hay que estar cambiando y eso es muy complicado y tenemos que tener paciencia, pero sobre todo exigir eso. Cómo generamos esa información y cuando algo no nos guste y haya autocrítica, me encanta que salga la palabra autocrítica, pero no flagelación, saber qué pasa. Saber que no pueden comprar nuestro discurso nadie y que hay que oír la otra parte. Y cuando nosotros nacimos la gente no nos entendía muy bien porque éramos militantes en la forma, pero decíamos que profesionales en el contenido. Y por supuesto que voy a pedirle entrevistas a toda la gente del PP cuando están gobernando porque son los responsables. Y te dicen, no, es que tienen que salir los nuestros que nunca salen. No, tienen que salir justo el poder al que tienes que ir y hacerle las preguntas. Y creo que hace falta un cambio de mentalidad en ese sentido. Por último, como quería decir que nosotros, como no llegamos a casi nada de lo que querríamos llegar, hemos priorizado y nos marca mucho el exdirector de The Guardian, que cuando se fue dijo lo de, bueno, me voy con la cosa de que no he informado de la principal noticia, ¿no?, que es el cambio climático, no lo han cubierto. Desde entonces The Guardian hace unas coberturas muy buenas. Puestos a estar siempre en esta subsistencia, desde la Marea hemos apostado porque ese sea el principal tema, porque creemos, y eso es lo que yo creía que también iba a haber más en Quórum Global. Creo que todos y todas las que estamos aquí estaremos condicionadas nuestras luchas por ese tema, ¿no? Entonces, que tengáis un poco de paciencia y sobre todo os invito a hacer esa reflexión sobre qué tipo de medios queremos y necesitamos, sobre todo para que se lo puedas dar a la gente que no piensa como tú y que diga, no, es que no me lo invento yo ni mi organización, que es una radical, es que aquí tienes los datos. Creo que eso es importante. Gracias. Vamos a ver. Vale, espera, un momentito antes de que empieces, para que sepáis, nos quedan como unos 10 minutos más de intervenciones, entonces las siguientes intentar sintetizar también. Voy a intentar ser muy corto. Ya he participado, yo no pensaba hablar, he participado bastante en todas las secciones que hemos tenido estos 2 días, pero se ha comentado una cuestión que yo creo que no se puede quedar en el imaginario de toda la gente que no estuvisteis en el sitio donde una persona, que fui yo, dijo lo de quemar todos los dioses. Entonces yo creo que eso... Estoy permanentemente trabajando con organizaciones cristianas, musulmanas de todo tipo. Y me parece que no se debe de quedar, porque es completamente falso, de que eso implica que yo dije que había que quemar al 80% de la población mundial. Me parece que eso es una auténtica
mi punto de vista, una auténtica locura. Creo que no puede quedar aquí, hay que retirar esas palabras. Mi concepción como ateo es que yo lucho contra la idea de Dios y estoy todos los días trabajando y participando con gente que es religiosa y no tengo absolutamente ningún problema. Y solamente he entendido que esto era por un global que gente con distintos pensamientos podía expresar. Y yo quise expresar, y lo expresé de esa forma, porque yo creo que esa concepción de Dios implica un montón de cuestiones negativas a nivel mundial. Pero es mi pensamiento, y debo y tengo la libertad, igual que todo el mundo, de decir que eso es así, y punto, nada más. No he atacado a ninguna persona, no he atacado nada. He atacado solamente la concepción de Dios. Y que se quede claro. Gracias. ¿Podéis levantar? A ver. Okay, comentar que vamos a estar hasta las 12, ¿de acuerdo? Que estamos ampliando un poquito para tener más tiempo para la palabra. Gracias, lo tengo apuntado, entonces eso es garantía de brevedad. Agradecer al compañero de Onda Color la mención, suscribir 100% la intervención de Magda, como parte de un medio pequeñito también de estos que estamos intentando abrir camino. Mi intervención va a ir por otro lado, sin embargo. Lo primero que tendríamos que hacer en clave propositiva, en clave de qué hacer luego, es aquí no estamos todas. Lo hablaba con mi compañera Esperanza, que tanto ella como yo estamos en una organización LGTBI del campo de Gibraltar. ¿Dónde está el movimiento LGTBI aquí? No hemos sido capaces de hacerles entender que este también era su espacio. Quizás porque el espacio, aquí un elemento de autocrítica, se ha visibilizado mucho como un espacio de ONGs que trabajan solidaridad internacional y que trabajan migraciones. Yo soy un enamorado desde el punto de vista disciplinar y desde el punto de vista ético de esos ámbitos. Pero sí que es verdad que hemos quizá acotado mucho, seguramente que no con mala intención, pero al final aquí falta gente. Entonces lo primero que tenemos que ir es incorporar a esas personas, acercarnos a sus pueblos, acercarnos a sus barrios. Entonces aquí entra la cuestión de la descentralización, y este es mi segundo punto y termino, de los espacios y de los pensamientos. Yo como convenzo en la línea de la Concepción Cádiz a mis asociaciones de vecinos de que venir aquí para ellas es importante. ¿Cómo lo hago? De verdad no tengo la respuesta, entonces os la pido a vosotras un poco. ¿Cómo convenzo a las periferias de que también nos preocupan las periferias intraestatales? Porque muchas veces hablamos de migración, pero seamos honestos, ¿por qué nos preocupa la migración en el Estado español como sociedad? Porque nos afecta y porque resulta muy desagradable ver pateras en las costas. Y por eso, luego cuando tenemos eso en el campo de Gibraltar, sí recibimos la atención de todo el mundo. Pero cuando hay contaminación y cuando hay más índices de cáncer por encima de la media española, ahí no recibimos la atención. ¿Será que eso nos incomoda tanto? Entonces yo, a la gente que está en esas luchas, en las que está en esas periferias, ¿cómo las introducimos aquí? ¿Cómo hacemos que ellas entiendan que esto, que es global, también va de lo suyo, que es local? Pues preocupándonos por sus preocupaciones también. Solamente eso. Gracias. Bueno, lo primero decir que la experiencia que estoy teniendo aquí es excelente. Yo creo que hay futuro de sobra para todos los que estamos aquí. Lo segundo, decir que hay alguna cosa que ayer me faltó de las cuestiones que estaban apareciendo. Esta mañana han aparecido más. Yo estoy convencido de que la sociedad civil, de la que formamos todos parte, tiene que estar cada vez más presente y ser cada vez más protagonista en toda la transformación y la realidad política en el sentido amplio y en el sentido estricto. Tenemos que tener mucho más protagonismo en todos los lugares. Por lo tanto, el hablar de la presencia en la Comunidad Europea, en la influencia a nivel de gobierno o de partidos políticos, a mí me parece muy importante. Desde la sociedad civil, teniendo cuidado de mantener el punto crítico que siempre tenemos que tener libres, no caer para nada en las, en las redes del poder, ¿no? y de ser un poco domesticados. Ha habido una intervención que a mí me ha encantado esta mañana, que ha sido con respecto al tema de los ODS 2030. Tuvimos la oportunidad, yo tuve la suerte y la oportunidad de coincidir con algunas de las personas que estáis aquí,
este verano, en el mes de julio, en la revisión correspondiente a los ODS de este año, allí en el ECOSOC, dentro de la sala del ECOSOC, y realmente a mí me quedé realmente sorprendido de la posibilidad enorme que nos puede dar como horizonte de trabajo y de diálogo constructivo y crítico estos ODS 2030. Yo creo que en ese sentido tendríamos que ser mucho más positivos con respecto a esta oportunidad que se nos presenta de una manera y de una forma crítica. Por supuesto, hay muchas cuestiones que hay que seguir perfeccionando. Incluso allí en los momentos de encuentro que tuvimos en Naciones Unidas había una fuerte crítica y en la misma aula en donde se hablaba de estas cosas, las ONGs y los grupos interesados realmente tuvieron una crítica muy fuerte con respecto a los gobiernos que estaban dibujándonos un panorama absolutamente idílico de las cosas. Están cambiando cuestiones. La sociedad civil está entrando dentro de estos foros. No podemos quedar fuera, tenemos que ser protagonistas. Nada más. Gracias. Nos quedan como 4 minutitos más. Acércate. Bueno, nada, voy a coger solo un minutito, quizás solo para hacer hincapié en la invitación a la reflexión que nos habéis hecho, y me parece muy importante lo que habéis comentado, ¿no?, sobre la reflexión en la acción. Y quizás no perder tanto tiempo en esas reflexiones de lo macro, de cómo está el mundo, que sí ya sabemos en gran medida, sino también en una reflexión de cómo estamos haciendo nosotras nuestro trabajo. Y quizás para mí lo que significa Quorum es en dos niveles, ¿no? Cómo innovamos en lo que estamos, en el trabajo que estamos realizando, y para poder innovar tenemos que aprender, y aprender de forma conjunta. O sea, cómo hacemos nuestro trabajo de una forma diferente y cómo todas esas islas las metemos también dentro de nuestras organizaciones. O sea, transformarnos en este proceso que también hace mucha falta. Y creo que muchas veces con la urgencia, todo lo que tiene que ver con procesos participativos, con igualdad, con medio ambiente, con tener cuidado en cómo imprimimos, etcétera, quedan relegados, ¿no? Entonces, ¿cómo incluimos eso dentro de nosotras y nosotros y dentro de nuestras organizaciones? Gracias. A ver, creo que tenemos una persona. ¿Había alguien más que levantó la mano? Ah, es verdad. 1, 2 y 3. Así, minutito por persona. Buenos días. Bueno, sobre todo gracias a la organización. Ha sido un placer participar. Yo vengo de las Islas de las Lluvias y me he secado a gustito con el calor de todos, así que muchísimas gracias. Yo voy a ser muy breve. He pasado una temporada relativamente larga de mi vida institucionalizado, ONGizado. Ahora mismo estoy participando como junta directiva en varias asociaciones y entidades y cooperativas. Y vengo representando el movimiento Ecolocal Mallorquín, que es un movimiento que se está planteando que se está planteando en términos bastante parecidos de fondo para una jornada en febrero. Yo lo único que os quiero ofrecer es una reflexión personal que hemos hecho compañeros también en Corros y demás, que es la valentía de poder ser humildes y reconocernos el tamaño pequeño que tenemos para ser precisos en el siguiente paso en la transición que nos merecemos y que se merecen nuestras bases. Que salgamos de las oficinas, que bajemos abajo y que bajemos, y que la comunicación, a veces, que decía la compañera, se puede llevar a muchas escalas y que también la comunicación la escalemos teniendo en cuenta y poniendo en el centro a las personas y las personas hacia las que comunicamos. Decía el compañero, cómo llegamos en la línea al colectivo LGTBI, pasando tiempo con ellos en una silla en la calle. Esa es la manera de comunicar. Y esa sencillez y esa inspiración hay veces que no tenemos, que también existe en bosques de Varsovia, en encuentros de 300 personas y en encuentros de gente hipersensibilizada, hipertécnica. Pero es que en la naturaleza también hay muchísima inspiración que estamos dejando de lado. De nuestra perspectiva hacia abajo y desde nuestra perspectiva hacia la calle es donde yo creo que viene la inspiración para realizar y para tener las fuerzas para ejemplificar con nuestro ejemplo a nivel organizacional y personal un decrecimiento efectivo y una labor activista voluntaria que creo que tampoco se ha puesto en manifiesto el poder y el músculo y la desafección que debemos de poner pues encima de la mesa. He mezclado un poco los temas, pero bueno, era un poquito esa
varias cosas. Fuera de aquí, lo que queráis. Yo simplemente quería decir una cosa. Se ha dicho que no estamos todos y ni todas, que aquí falta mucha gente. Yo quería hacer solo un apunte desde la territorialidad. Estamos aquí en Málaga y yo creo que Quórum tiene que plasmarse en los diferentes territorios con todo lo que se ha dicho. Tenemos que estar en la calle con la gente. Aquí en Málaga nos hemos sumado a iniciativas preciosas, bonitas. Una en concreto la quiero nombrar porque quizás ha sido donde más nos hemos implicado. Málaga no se vende. Tenemos una ciudad que se está convirtiendo, como otra mucha, en escaparate. Estamos vendiendo las últimas playas vírgenes que tenemos aquí. Estamos construyendo rascacielos que tapan la farola que tenemos ahí en el puerto. Esas iniciativas no están aquí. No han llegado a estar aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque probablemente es poco el tiempo que le hemos dedicado a estar con ella, como se decía ahora. Cierto, lo del plazo de las elecciones, bien, todo bien, pero yo creo que Quórum Global, como no se plasme en un trabajo territorial de cada uno de nosotros, yo no sé, la sensación que tengo a veces es que hemos venido aquí un poco cada uno por nuestra cuenta, ¿no? Aquí en Málaga hemos intentado hacer un trabajillo, nos ha salido, lo veo aquí, un grupo de voluntarios espectacular que nos ha ayudado en todo eso que no conocíamos, no sabíamos quién era. Entonces, es decir, el trabajar a diario para llegar a ser realmente un bloque fuerte para cambiar la situación política a nivel español, europeo y mundial. Un último chequeo, había igual una última intervención. ¿Teníamos a alguien? Y si tenemos por ahí una mano. Si no, vamos ahí justitos de tiempo. Ok, teníamos dos, pero igual vamos a priorizar a alguien que no haya hablado. Vale. ¿Y alguna mujer por chequear? ¿No? Vale. Sí, no me muevo más. No, esto no da para más. Pues no hablo, ¿no? Nada, yo solo quería hacer una pregunta. Ayer cuando estábamos en las islas, muy brevemente en la presentación, salieron algunos proyectos pequeños que se están haciendo en otros sitios que no conocía, que me parecieron muy interesantes, ¿no? Supongo que en otras islas pasaron lo mismo. En la presentación, pues, la gente participa en diferentes proyectos y entonces quería hacer la pregunta de si aparte del mapa sería posible que recibiéramos o que tuviéramos pues un listado de las personas que estamos aquí y que pertenecemos a diferentes, bueno, pues de esos proyectos, de esos espacios. Bien, pues aprovechando también esta pregunta, vamos a cerrar este momento de palabra, que los diálogos van a seguir abiertos, pero por cuestión de tiempo. A ver, como hemos dicho, vamos a hacer una devolución de todo lo que ha salido. Está recogido qué colectivos han participado, qué experiencias se han participado en cada una de las islas, gracias al equipo de relatoría, que se le ocurra un montón. Y teníamos como esa herramienta al servicio, que no son el proceso en sí, pero ayudan al proceso. El mapa por un lado, y luego hay una web en la que podéis subir experiencias que queráis compartir, abrir, en esta lógica de salir un poco del libro y poner sobre la mesa cosas que creemos que son de confluencia y de interés. Entonces, vais a tener esa sistematización, el mapa está abierto y va a estar la web, que es participación. Bueno, si os metéis en quorumglobal.org, ya de ahí os deriva las diferentes herramientas. Y tenemos la propuesta que lanzaba algunas organizaciones, hay varias, lo que se está hablando aquí también lo vamos a devolver. Estaba ese horizonte temporal de las elecciones europeas, no porque las europeas nos muevan mucho a nivel electoral, sino porque es una oportunidad de reafirmación y de autonomía, de generar autonomía política y poner sobre la mesa esas propuestas y esa visión. Y también han salido otras propuestas en el ámbito de la comunicación. Bueno, esto lo vamos a devolver. Vamos a pedir un poquito de paciencia porque habéis trabajado mucho, hay mucha riqueza y vamos a ver cómo la recuperamos y la devolvemos. Las organizaciones que han estado, digamos, más impulsando el proceso de Quórum habían planteado creo que finales de noviembre probablemente una reunión en el que continuar con estas últimas propuestas que han ido saliendo. Nos decían invitadísimas más personas, más organizaciones.
Sí, hay gente que quiera ir a través del correo de info@quorum global y creo que esto es todo por ahora. Y bueno, como decíamos, esto es una acción que invita a la acción y a repensar nuestra acción. Entonces, no va a haber recetas, no va a haber cosas que alguien la haga por nosotras. Entonces, si queremos movernos hacia algo, va a depender de lo que seamos capaces de generar y convocar. Entonces, no esperéis las soluciones, porque va a ser lo que generemos entre todas o entre grupitos, conexiones que podamos mover. Igual ya vamos a dar paso Sí. a Yayo Herrero. Y luego, probablemente, como vamos a estar en la manifestación, podremos seguir charlando. Después de la manía hay un concierto de flamenco muy chulo en el Así puerto, que, en el Arsenal. ¿quieres, Yayo? ¿Te quieres sentar? O... Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo primero que quiero es agradecer la oportunidad de poder compartir estas palabras, estas reflexiones con vosotros y vosotras. Y lo que voy a hacer va a ser una intervención muy orientada. Probablemente a algunas personas a lo mejor también os pueda parecer que entra de nuevo en el terreno del diagnóstico, que entra de nuevo en el terreno de lo global, pero a mí me parece absolutamente crucial que compartamos el momento que estamos viviendo. Yo discrepo muchas veces de la idea de que compartimos absolutamente todos los diagnósticos y que sabemos el momento que estamos atravesando. Muchas personas estamos fuera del momento de absolutamente guerra contra la vida que estamos viviendo y es importantísimo tenerlo en cuenta precisamente para poder construir los escenarios y los caminos hacia los que nos queremos dirigir y en los que somos necesarias todas, ¿no? Estamos viviendo un momento de guerra contra la vida porque podría decirse que la política y la economía hegemónicas se desarrollan de espaldas y en contraposición con las bases materiales que permiten sostener la vida. Y esto no es una cosa global, se plasma en las vidas cotidianas de las personas, en las vidas de todos los días. El problema de las freseras marroquíes en Huelva no es un fallo del sistema, es el sistema en estado puro. Las violencias machistas y los asesinatos de las mujeres son el sistema en estado puro. La exclusión, la precariedad, la expulsión masiva de personas, los movimientos y la masacre de personas migrantes y también de personas en el interior de nuestros países expulsadas son el sistema en estado puro. Por eso, ese análisis global se refleja en políticas cotidianas, en vidas cotidianas que es importante tener en cuenta. Si decimos que hemos declarado la guerra a la vida, tenemos que empezar a plantearnos, o tenemos que plantearnos, y ha salido bastante por lo que veo en el encuentro, cuáles son las bases materiales que permiten sostener la vida humana. Volvemos a recordar, aunque sea infinitas veces tendremos que hacerlo, que somos seres radicalmente ecodependientes, que la economía es un subsistema de la naturaleza y no al contrario. No hay economía ni sociedad sin bienes fondo de la naturaleza de los que se obtiene todo, absolutamente todo lo que necesitamos para sostener la vida. Y esa naturaleza tiene límites físicos que se han sobrepasado ya en los años 80. Se ha alcanzado el pico del petróleo en una sociedad que podría decirse hoy que globalmente come petróleo. En un sistema de vida mayoritariamente urbano, más del 50% de la población del planeta vive en grandes ciudades y en ciudades, en un sistema urbano que es absolutamente dependiente del petróleo. La crisis del petróleo es un factor que lo cambia absolutamente todo, porque el resto de fuentes energéticas, como pueden ser las energías limpias y renovables, aunque sirven para satisfacer las necesidades humanas, no lo pueden hacer al nivel de consumo actual y, sobre todo, teniendo en cuenta que en este momento el consumo energético es absolutamente desigual. Esto quiere decir que la humanidad, quiera o no quiera, por las buenas o por las malas, va a vivir con menos energía, va a vivir con menos materiales, es decir, que el tamaño de nuestras esferas económicas va a decrecer sí o sí, está decreciendo ya sí o sí. Y puede decrecer por dos vías.
¿Por las buenas o por las malas? Por las malas es una forma de decrecimiento de la esfera material absolutamente fascista. Luego retomaré porque el fascismo territorial en este momento es la verdad material del capitalismo del siglo XXI. Es estructuralmente fascista, un sistema que expulsa gente, que mata gente dentro y fuera de nuestras fronteras. Por tanto, tenemos que afrontar para revertir esta situación ese decrecimiento de la esfera material de la economía por las buenas. Y por las buenas significa cambiar radicalmente el metabolismo económico, cambiar radicalmente las pautas de consumo, y no me refiero solo a las de un 1% ultra rico, que evidentemente sí, sino al hecho de que en ese 99% del que hemos hablado tanto hay importantes diferencias de clase, de género, generacionales, en torno a la diversidad funcional, en torno a la diferencia. Hay diferencias racistas que tenemos que ser capaces de abordar si queremos revertir la guerra contra la vida. Pero además somos seres radicalmente interdependientes. Eso significa que la vida de cada uno de nosotros y nosotras en solitario es absolutamente inviable. Desde que nacimos hasta que morimos, y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, nuestra vida no es posible si no hay nadie que atienda el cuidado de los cuerpos vulnerables en los que vivimos encarnadas. Es evidente que durante la primera infancia, en el momento de la vejez, en el caso de la diversidad funcional o en el caso de la enfermedad, todas, absolutamente todas las personas vamos a depender de que haya otras que en esos momentos especiales del ciclo vital y a lo largo de toda la vida se ocupen de garantizar el cuidado cotidiano de los cuerpos. Quienes mayoritariamente lo hemos hecho a lo largo de toda la historia hemos sido mujeres. Y no porque estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar de los cuerpos vulnerables y finitos, sino porque vivimos en sociedades de corte patriarcal, que asignan de forma no libre el trabajo del cuidado de los cuerpos en ámbitos invisibles a la economía, como son normalmente los de los hogares, realizados, digamos, de forma cada vez más precaria, porque cuando se empieza a recortar en becas de comedor, cuando se recorta en una raquítica ley de dependencia, cuando de repente no hay recursos para atender las necesidades de los cuerpos, todo eso que no se puede dejar de hacer cae en las casas. Y en las casas, que son las verdaderas corporaciones del patriarcado, viven las familias, que no mantienen siempre relaciones equitativas en cuanto a la lógica del cuidado y, por tanto, son mayoritariamente mujeres quienes están cargando con ser el amortiguador, el verdadero colchón de la crisis, con esta tarea de sostener la vida en un sistema que, sin embargo, la ataca. Por eso, todas las cuestiones que trabajan los feminismos no son cuestiones periféricas, sino que son también cuestiones estructurales. El modelo económico en el que vivimos insertos podría asemejarse a la lógica de un iceberg. En un iceberg, la parte que flota por encima del agua es la que vemos, y lo único que vemos en nuestra sociedad, donde la economía está hipertrofiada, es aquello que toma cuenta, que está reflejado en las cuentas económicas del sistema. El salario, lo que se compra y lo que se vende, las mercancías, las inversiones. Pero debajo de todo eso, con un tamaño más grande y sosteniendo lo que hay arriba, nos encontramos con la extracción de cantidades ingentes de recursos de la corteza terrestre. Un extractivismo que está generando ahora mismo casi todas las guerras formales y no formales que se están dando en todo el planeta. Porque nuestro sistema económico se ha convertido en un sistema desigual donde hay territorios utilizados como minas y como vertederos, de donde se extraen todos los recursos que hacen falta para sostener los metabolismos económicos de los países ricos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si las vallas que rodean ahora mismo los lugares de privilegio y que no permiten entrar a las personas, no permitieran entrar energía, no permitieran entrar materiales, no permitieran entrar alimentos o productos manufacturados, cualquiera de los países que hoy llamamos rico no duraría ni 2 meses. Por eso decimos que nos encontramos con una situación de fascismo estructural, porque para que se sostengan los estilos de vida de las poblaciones que se consideran enriquecidas, es necesario estructuralmente saquear los recursos y exterminar a las personas que viven en esos territorios.
territorios. Si en lugar de hablar, como se hablaba en el Tercer Reich, de espacio vital, habláramos de huella ecológica, lo que estamos viendo es que el proyecto del capitalismo del siglo XXI es un proyecto en el cual aquellas personas, aquellos sectores que están amparados por el poder económico, el poder político y el poder militar pueden sostener estilos de vida despilfarradores desde el punto de vista de los recursos que existen, gracias a que en otros lugares los recursos son saqueados y las personas son expulsadas a los márgenes de la vida. Y no solamente en términos relaciones norte global, sur global, sino que cuando venimos adentro de nuestras fronteras nos encontramos con nuevas fronteras simbólicas. El crecimiento de la población en términos de exclusión, en situación de exclusión, miremos los datos que publica FOESA. El número de personas en situación de desempleo estructural en un lugar, en una sociedad en la que solamente el empleo te permite acceder a los mínimos necesarios a la renta que te permite sostener la vida. El crecimiento de las masas de personas trabajadoras, me refiero a empleadas, que sin embargo son pobres, porque ya las propias condiciones laborales son generadoras de pobreza. Ese proyecto está sostenido por un poder económico que tiene inversores con nombres y apellidos, por un poder político que ya no es que sea connivente con el poder económico, sino que es el mismo, porque a través, entre otras cosas, de las políticas de puertas giratorias, un ministro de Energía puede terminar siendo consejero delegado de una empresa energética y luego, curiosamente, volver a ser ministro de Energía. Porque parte del Poder Judicial también forma parte de esa alianza. Por eso se gana una sentencia contra los bancos y al día siguiente se busca un subterfugio jurídico que impida que se ejecute esa sentencia porque pone en riesgo los beneficios de los bancos. El proyecto del capitalismo del siglo XXI es un proyecto que cree que las personas tenemos valor, que cada una de nuestras personas somos valiosas, que cada ciudad o cada proyecto político es valioso solamente en la medida en la que cree crecimiento económico. Cuando somos consumidores y consumidoras fallidas, ya no somos ciudadanos interesantes que deban ser amparados o que deban de ser cuidados. Por eso, el propio derecho o una parte del derecho se empieza a configurar también no como un espacio de amparo y de protección ante la fragilidad, sino como un espacio que castiga el conflicto y la insurgencia. Por eso tenemos ley Mordaza, por eso se encarcela a raperos, por eso se mete en la cárcel a la gente que contesta. Esta es la lógica de la guerra contra la vida y no es un asunto global, no es un asunto que nos quede lejos, es lo que se plasma en cada uno de los dramas, de los malestares de las vidas cotidianas. Y a esa situación le tenemos que dar respuesta. Yo estoy de acuerdo en que no conviene hacer discursos catastrofistas. Ahora bien, quiero llamar la atención sobre el error que supone, el error garrafal que supone confundir los datos con la catástrofe. Los datos son datos. La situación que tenemos es la situación que tenemos y lo catastrófico es no hacer nada ante los datos. En muchas ocasiones, las izquierdas, los movimientos sociales, algunas miradas de las que hemos formado partes han sido muy tibias y son muy tibias con lo que estamos viviendo. Quien está protagonizando una verdadera revolución son las ultraderechas y los movimientos neofascistas que están siendo capaces incluso de conseguir que 50 millones de personas pobres y también precarias en Brasil voten, por ejemplo, a un exponente de la clase alta, altísima fascista como es Bolsonaro, que gente que tiene miedo y es precaria termine votando a Donald Trump. Y veremos a ver qué pasa aquí con propuestas como la de Vox o el giro ultraderechista que están teniendo, por ejemplo, Casado o Rivera. Si la gente organizada, si la sociedad civil, si la gente que estamos en las propuestas emancipadoras no somos capaces de cubrir ese vacío que está quedando cuando no afrontamos de forma crucial la verdadera crisis que estamos atravesando, lo que hacemos es dejar el hueco para que esas personas que prometen librar de la incertidumbre y librar de la pobreza señalando archivos expiatorios que no tienen nada que ver, lo que estamos facilitando es ese campo de desarrollo de las luchas entre pobres, donde mientras nos peleamos
entre las personas que se encuentran en situaciones precarias no hacemos frente al conflicto estructural, que es el conflicto de clase, ecocida, racista y antipatriarcal que se está produciendo en estos momentos. Por tanto, iniciativas como Quórum Global, que no es la única, como muchas otras, deben, creo yo, mirar, y creo que se está intentando, mirar esta realidad cara a cara. Muchas veces lo que hacemos es taparnos los ojos como un bebé cuando está jugando al escondite y se cree que al taparse los ojos ya no está o los problemas no existen. Los problemas están y la catástrofe es no hacerles frente. Por tanto, necesitamos mirar el proyecto que tenemos, necesitamos darnos cuenta que los tratados que negocia la Unión Europea, a pesar de su discurso buenrollista de los derechos, son tratados que blindan el flujo de materiales, energía y el flujo de personas y de mano de obra, digamos, a un proyecto que está centrado en la maximización de los beneficios y del capital. Si el objetivo central es la maximización del capital, el objetivo central no es la priorización de la vida. Y desde mi punto de vista es un suicidio cederle la organización del territorio, de las materias primas, de nuestras vidas, de los trabajos y de la política a quien tiene como principal objetivo la maximización del beneficio. Porque a ellos, a quienes lo están haciendo, nuestras vidas y nuestros bienestares cotidianos les importan un carajo. Y por tanto, o nos juntamos entre nosotros y nosotras para conformar ese movimiento de autodefensa democrático, pacífico, que genera una economía alternativa, que genera una forma distinta de acoger, o vamos a atravesar momentos muy, muy difíciles dentro de esta crisis civilizatoria. Y dentro de este marco hay que decir que tenemos propuestas para disputar la hegemonía económica, la hegemonía política y la hegemonía cultural. Dentro del ámbito de la economía hay muchísimas personas desde hace mucho tiempo trabajando en lo local, también en lo meso y también en lo global para establecer propuestas alternativas de cómo organizar nuestro mix energético, de cómo establecer los modelos de ciudad, de cómo tener un modelo distinto de vivienda y también de regeneración, digamos, energética de los edificios, un modelo alternativo de transporte, un modelo de alimentación que no envenene a la tierra ni las personas y no deje completamente vacío el campo y vuelva a relocalizar la economía. Hay propuestas en todos esos ámbitos. No es cierto, es mentira que no tengamos propuesta. Sería muy loco decir que tenemos una hoja de ruta perfectamente calendarizada, pero es absolutamente falso decir que ni en lo pequeño, ni en lo medio, ni en lo global no tenemos propuesta para hacerle frente a esto. Tenemos propuesta, lo que no tenemos es poder. Quien tiene poder es otro colectivo. Por eso es importante la disputa de la hegemonía política. Y no me refiero a la institucional solo, aunque a mí desde luego me importa mucho quién gobierne. Me refiero al poder colectivo, al poder ciudadano construido. O somos muchas las personas que somos conscientes de que hacen falta urgentemente esos cambios y nos ponemos a construirlos, o lo que va a suceder es que quienes lleguen a las instituciones, incluso aunque tengan buenas intenciones, no van a poder hacer absolutamente nada. Las socialdemocracias están teniendo muchísimos problemas en resolver lo que le preocupa a la gente. Digamos que cuando la economía no puede crecer, porque hay problemas estructurales de corte material para que la economía crezca con la lógica anterior, que se reparte. ¿Con qué hace políticas sociales la socialdemocracia? Por eso la socialdemocracia, tal cual está planteada ahora, es un modelo agotado. Y es un modelo agotado porque no es capaz de repartir la riqueza, porque no es capaz de resolver los problemas cotidianos de las personas. Y cuando no es capaz de hacerlo, se dedica a hacer política emancipadora con las partes más light de lo verde, las del capitalismo verde, con las partes más light del feminismo, con las partes más light de la cuestión racista y colonial, hablando de multiculturalidad, pero no de personas racializadas, y directamente lo que hace es terminar apostando por eso que Nancy Fraser ha llamado los neoliberalismos progresistas. Por eso necesitamos una agenda civil, por eso necesitamos una agenda política, porque las socialdemocracias, con la forma de hacer y el fracaso que están teniendo, están abriendo directamente la puerta a la emergencia de los fascismos. Tenemos propuesta y necesitamos también disputar la hegemonía cultural. Y al disputar la hegemonía cultural nos referimos a hablar de qué concepto de bienestar,
de qué concepto de política, de qué concepto de derechos, de qué concepto de vida buena es el que tenemos. Y ahí hay mucho que aprender de las epistemologías del sur y de lo que han puesto encima de la mesa muchos otros pueblos, ¿no? Tenemos referencias como, por ejemplo, la Plataforma de Afectados por los Desahucios, que ha sido un movimiento ejemplar a la hora de hacer propuestas en Bruselas, de cambiar leyes en el Estado español, pero sobre todo de no olvidarse de ponerse en la puerta de la casa de una persona que va a ser desahuciada y decirle, mientras estemos nosotros aquí, de esta casa no te echa nadie. Digamos que con todo eso tenemos que confrontar, tenemos referencias, tenemos conocimiento, tenemos propuesta y necesitamos construir ese poder colectivo, esas alianzas. Ante las alianzas que ha hecho el poder económico, con el poder político, con una parte del poder judicial y con una parte de los medios de comunicación, necesitamos construir alianzas alternativas, con lo económico alternativo que hay, que existe, con la parte del Poder Judicial que está escandalizada, que existe, con los movimientos sociales, con los centros sociales ocupados, con la gente que está en la calle, con el movimiento feminista, con el movimiento de las personas pensionistas, con todo, absolutamente todo el mundo que está dispuesto a moverse, poniendo precisamente esa fragilidad y esa vulnerabilidad de la vida como una consciencia clara para poder desarrollar un movimiento que le dé la vuelta a lo que tenemos. No solamente los ricos tienen la capacidad de decretar una crisis, nosotras y nosotros también podemos decretar una crisis. Y tenemos una crisis que es la crisis de la supervivencia y la crisis de la vida. Y con 4 retoques no vamos a cambiar eso. Necesitamos darle la vuelta de arriba a abajo, en lo que para mí es la tarea política más importante, más hermosa, más impresionante que tenemos ahora mismo por delante y a la que nos tenemos que sumar todos y todas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Yayo. Digamos, con esta sensación de urgencia y de acción, tenemos ahora mismo algo que está pasando que Itziar nos lo va a transmitir y nos iba a hacer una pequeña propuesta de algo que podemos hacer ahora mismo. Bueno, quizás parte de vosotras lo sepáis, esta mañana a las 9 de la mañana un grupo de personas, más de 200 personas, en un acto de desobediencia civil contra unas criminales leyes y políticas de extranjería, han saltado la valla en Melilla. Y en estos momentos hay un riesgo importante de que el Gobierno de España, incumpliendo toda la legislación internacional de derechos humanos, devuelva a esas personas, como hizo en Ceuta. Y en estos momentos es muy importante hacer mucho ruido, mover mucho por redes sociales la exigencia al Gobierno de que cumpla con la legislación, que permita a estas personas que accedan al procedimiento de asilo, que se cumplan sus derechos de asistencia letrada e intérprete, que sean atendidos las personas que han sufrido y están heridas. Se sabe ya que hay una persona que ha muerto, se cree que ha sido por un infarto en el salto, pero hay que investigar qué es exactamente lo que ha ocurrido y por qué hay personas heridas. Y por eso os queríamos pedir a todas y todos que, por favor, por redes sociales, desde vuestras organizaciones, presionéis y exijáis y hagamos mucho ruido para impedir que se siga generando ese limbo jurídico, ese espacio de impunidad que es la frontera sur en este país y que consigamos impedir que se devuelva a estas personas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Itziar. Pues con este llamado a la acción justo ahora concreta, vamos a ir cerrando para luego irnos a la manifestación. O sea que igual, Andrés. Me vais a permitir, no voy a hablar, sino simplemente, aunque ya ha salido en distintos momentos de la mañana, agradecer a todas las personas que han estado cuidando de que este quórum global nos haya sido fácil y hay mucho trabajo por detrás. Ya se ha dicho antes a todas las personas voluntarias de Málaga y de Andalucía que han hecho un trabajo espectacular
a las personas que se han encargado de dinamizar las islas, de hacer la relatoría, a todo el equipo de comunicación, de medios como El Salto de Andalucía, de La Marea, de la Red Estatal de Medios Comunitarios, de la Onda Color, y a todas las personas que a lo mejor no están aquí, pero que han estado trabajando desde el principio, pensando en qué tenía que ser esto o qué podía ser esto de quórum, las que han estado trabajando en la sombra hasta que hemos llegado hasta aquí, quienes han hecho la limpieza de todos los espacios por los que hemos estado discurriendo, las personas que se han encargado de hacer el faro que nos ha alumbrado, y al grandísimo equipo que ha estado al pie del cañón, y aquí están Pablo de Quepo, Javier de Altequio, y muy especialmente yo quiero agradecérselo tanto a Ángel como a Chus, que son las dos personas que han puesto toda la carne en el asador para que esto salga adelante, que a pesar de las dificultades que ha visto, que ha habido, de las que prácticamente ninguna nos hemos dado cuenta, han estado detrás con una sonrisa solucionándolo para que todo saliera perfectamente. Agradecer también a la gente que anda por ahí detrás también con los medios haciendo el streaming, a Fanetín, a Blanca Fernández y a Izar Martínez. Perdón, a estas dos últimas personas son a las que quiero llamar a que suban aquí arriba, a Blanca Fernández y a Izar Martínez, que son del colectivo Lo Sé y Me Importa, que van a leer una declaración a modo de conclusión de este encuentro de Quórum Global. Y después, como ya se ha dicho en varios momentos, saldremos a hacer la manifestación porque, como decía Gabriel Celaya, es el momento de salir a la calle y de demostrar que, puesto que existimos, anunciamos algo nuevo. Y sin embargo, nos echamos a la mar. Venimos de mil caminos, movidas por urgencias y dolores profundos, cargadas de razones y de realidades, de ilusión, de determinación y de esperanza. Respondemos un llamado antiguo por la justicia y la dignidad, una pulsión vital, que se reviste cada día de nuestras formas y voces. Es enorme la responsabilidad que sentimos. No podemos dejarnos llevar a la deriva, en nuestro nombre, en el de quienes ya no están, en el de quienes vendrán. Sabemos que es mucha nuestra fuerza, juntas podemos ser capaces de cambiar el rumbo de la historia. A pesar de nuestra energía colectiva, no estamos en estos momentos generando respuestas contundentes que reviertan la desolación, las violencias, las desigualdades, la injusticia y la obscenidad con la que se están instalando en nuestras sociedades. No es casualidad, nos separan demasiadas fronteras, reales y simbólicas. Nos fragmentamos en demasiadas acciones, nos frenan la precariedad, la enfermedad, el hambre, nos inmoviliza el miedo y la soledad. La crisis y el terrorismo están sirviendo como excusas para legitimar autoritarismos que vacían las democracias, para recortar derechos fundamentales, para limitar nuestras vidas. Este retroceso abismal se está dando en todo el planeta, aunque es evidente que hay personas, colectivos, comunidades y países que lo sufren más que otras. Asistimos a recortes de políticas básicas en salud, vivienda, energías, educación, alimentación, en nombre de deudas ilegítimas. Los estados restringen cada vez más la movilidad de las personas migrantes y refugiadas, provocando cada vez más muertes en nuestras fronteras y ciudades. Se recrudecen las violencias, especialmente contra la mujer y la infancia. Crecen el negocio de la guerra y la trata de personas. Los cuerpos de mujeres y niñas continúan siendo campos de batalla. Aún no está asegurada la autonomía sobre nuestros cuerpos y deseos. Se desbordan y agotan el planeta y los ecosistemas. Las democracias se debilitan ante el auge del fascismo. Vivimos situaciones muy graves de precariedad y subsistencia. Nos explotan en el uso de nuestro tiempo, de nuestros trabajos para sostener nuestras sociedades, trabajos que mayoritariamente realizan las mujeres.
Aumentan las desigualdades, tenemos al mando a gobiernos y empresas corruptas. Todas estas son expresiones de lo mismo, un modelo insostenible que desprecia la vida en favor de maximizar el beneficio de una minoría. Estamos aquí, en Málaga, para afirmar que, y sin embargo, nos movemos, nos echamos a la mar. Hoy recuperamos nuestra mar, una mar convertida por las élites económicas y políticas en una creciente y dolorosa fosa común, en terreno para la devastación de ecosistemas marinos y costeros. Hoy nos echamos a la mar, a nuestra mar, para conectar orillas, culturas y sueños, para acercar pueblos. Salimos de nuestras islas, de luchas y privilegios, de nuestras viejas formas de hacer, para ser y fundirnos con la mar que nos une. Queremos una mar para el encuentro, no para la muerte. No podemos, no vamos a permanecer impasibles en esta encrucijada. No hay tiempo que perder. Tampoco lo haremos en solitario. Sabemos que son muchas y vitales las conexiones que nos unen, que unen nuestras luchas y relatos. Nos movemos, juntas, porque desde nuestra diversidad y diferencia miramos hacia un futuro común. En estos 2 días, las organizaciones y personas que hemos participado en el encuentro estatal Islas Encendidas hemos conocido y aprendido de las múltiples alternativas y movimientos que ya están abriendo posibilidades en todos los ámbitos, creando redes de solidaridad y respuesta. Volvemos a nuestros barrios, a nuestros pueblos y ciudades, a nuestras militancias, a nuestros hogares, con un sentir compartido y con una brújula para orientar y fortalecer nuestra acción conjunta. Salimos de este encuentro con unas líneas prioritarias que pueden guiarnos para marcar un cambio de rumbo profundo. Estas líneas no pueden ser consideradas como independientes entre sí, están profundamente interconectadas. Los cuidados en el centro. Apostamos por una escala de valores que pongan en el centro el cuidado de las personas y del planeta. Esta apuesta ha de permanecer y orientar las relaciones personales, la convivencia, nuestras culturas, la política, la economía, etc. Una ética de los cuidados que signifique escucha y reconocimiento en la diversidad y en la interdependencia, empatía, una cultura de paz frente a discursos securitarios, reciprocidad y corresponsabilidad, transparencia, austeridad en el plano material y sentido de la comunidad, tanto cercana como global. El poder de la gente. Es esencial un modelo de soberanía ciudadana, de resignificación de la democracia, donde las decisiones que marcan nuestra vida común procedan de abajo, de la voz y la realidad de las mayorías sociales y las minorías excluidas, con criterios de equidad y justicia. Para ello serán vitales la cultura y el ejercicio real de nuestro derecho a la información y comunicación, a la participación y articulación y a la libertad de expresión. La dignidad compartida. Nuestras políticas públicas deben garantizar derechos fundamentales que posibilitan una vida digna para todas. Es posible, viable y urgente. No podemos ni debemos renunciar a la vivienda, la salud, la educación, la atención a la dependencia y a la diversidad funcional, la energía, la justicia, el empleo y la renta, la alimentación, el entorno. Esa vida digna no será posible tampoco sin el derecho a la autonomía personal, a vivir con libertad la diversidad de nuestros cuerpos y deseos, sin que se garantice una vida libre de imposiciones y violencia. Y todo ello de una forma digna, sostenible, sostenido colectivamente, con corresponsabilidad y proporcionalidad. La tierra habitada. El cambio de rumbo que soñamos pasa por ciudades, pueblos y campos que, desde hoy, sean espacios de transición hacia modelos sostenibles, incluyentes, soberanos, participados por sus gentes, lugares seguros para todas las personas y libres de violencia machista, espacios que faciliten los ciudadanos y la convivencia, lugares de acogida, municipios y regiones deben ser protagonistas de esas transformaciones. Deben impulsar soluciones en ámbitos como energía, agua, aire y suelos, transporte, alimentación, urbanismo, identidad cultural, turismo, vivienda, entre otros. Y deben hacerlo desde la proximidad, la participación, la igualdad, la equidad y la sostenibilidad. La vida sostenible. La casa que compartimos es global y finita y está agotada. Es urgente iniciar una transformación profunda del modelo energético, alimentario y productivo, del transporte y del consumo de bienes y servicios, de los trabajos y los empleos, para que sean acordes a las capacidades y límites del planeta, para proteger la biodiversidad y reducir nuestra huella ecológica. Es urgente acelerar la mitigación y adaptación al cambio climático, especialmente en las zonas más empobrecidas y vulnerables.
La economía al servicio de las personas y del planeta. Es necesario cambiar nuestra escala de valores y prioridades y redefinir qué es la economía y el progreso, su orientación y rol, dejar de ser fin al servicio de élites para ser el medio al servicio de la mayoría. Para ello ha de darse una reorganización de los trabajos para priorizar y redistribuir los cuidados y los que contribuyen al bienestar social, la equidad social y territorial y la sostenibilidad. Necesitamos una fiscalía justa y unas finanzas éticas que sostengan las prioridades sociales. Necesitamos un modelo que tenga en el corazón propuestas de economía feminista, ecologista y social. Estas son las coordenadas que queremos que impulsen y guíen nuestro caminar. Nuestra acción será diversa, autónoma, no sujeta a una plataforma o estructura, ni a un decálogo único o a una agenda homogeneizante. Es una acción que invita a cambiar nuestra acción o a reconocernos en nuestros contextos, a encontrar y conectarnos a alternativas y soluciones más transformadoras, a entretejernos. El cambio de rumbo que soñamos solo será viable si lo ponemos en marcha como sociedad, sobre los pilares de una democracia real y un poder compartido. En el camino seguirán emergiendo resistencias y fronteras crueles que quieren aislarnos y acorralarnos o desviar nuestra mirada. Hoy decimos que, sin embargo, nos movemos. Sin embargo, nos echamos a la mar. Una mar para el encuentro. Muchas gracias.